Bienvenidos a Me Quiero Dar de Baja, un podcast que se convierte en un viaje de autoterapia de una millennial que intenta vivir lo mejor posible. Aquí es un lugar seguro. Aquí se hablará de todo, desde salud mental hasta un mal de amores. Aquí es un espacio seguro para todo aquel que tenga las mismas calamidades. Todos son bienvenidos. Ven, pasa y toma asiento, que este viaje de terapia apenas comienza. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Me Quiero Dar de Baja. Yo soy Luisa, la host de su podcast favorito, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que lo escuché por ahí en algunas conversaciones, en algunos contenidos, y que creo que les gusta mucho a ustedes platicar de esto, que es de los casi algo, o más bien los casi nada, o los no son nada. Pero antes de continuar con este tema, pues obviamente no se te olvide seguirme, darle follow, like, todo lo que quieras para que puedas estar pendiente de todos los episodios. Y obviamente sigamos platicando pues como de amigos aquí en el podcast. Y ahora sí, Luisa, ¿por qué vamos a hablar de este tema? ¿Por qué vamos a tocar este tema justamente en este momento? ¿Por qué lo estás haciendo de esta forma? Ya te había dicho que iba a ser un formato diferente, pues porque si no lo hacía, nunca iba a hacer algo. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar mientras me arreglo y vas a escuchar algunos oídos extraños, pero es mientras me arreglo para verme mejor y sentirme mejor. Si me sigues en otras redes sociales, te voy a platicar ahí a dónde fui para que puedas chismear también conmigo. Los casi algo o los casi nada son aquellas relaciones que no hay una formalidad de por medio. ¿Qué formalidad hablas tú, Luisa? Es decir, que las partes implicadas no lo hablan, no llegan a un acuerdo y simplemente comienzan a tener la dinámica de parejas, la dinámica de salir, de convivir, presentarse a las familias, entre otras cosas. Pero ¿por qué sucede esto, Luisa? ¿No es algo muy común? Pues sí, en la actualidad es algo muy común, pero precisamente como lo estamos haciendo muy común, a muchas personas les está empezando a causar ruido. ¿Por qué? Porque no hay formalidad de por medio. La formalidad de por medio, pues obviamente implica el hablar del tema, el tocar temas importantes, las relaciones, la convivencia, por qué salen, para qué salen, en qué plan salen, qué buscan ustedes, entre otras cosas. Pero las generaciones de ahora, pues se les ha hecho muy, muy normal el no hablar del tema, porque les incomoda, porque no quieren que la otra persona se aleje, porque pues lo dan por hecho, porque creen que es algo muy natural. Y por el hecho de ya salir con alguien, pues creen que ya hay una relación o una formalidad de por medio. Ojo, no estoy diciendo que sea así en todos los casos, pero sí en la gran mayoría de las situaciones, pues las personas suponen y obviamente caen en estas ideas o fantasías que a lo mejor pues no son correctas. Al no hablarlo, al no haber una conversación de por medio, pues obviamente que no se va a entender en qué plan están saliendo, no se va a entender qué tipo de dinámica están teniendo, los límites y también las virtudes o las bondades de esa convivencia o esa interacción. Pero ¿por qué no lo hacemos, Luisa? ¿Por qué seguimos normalizando el hecho de nomás salir, coquetear, que haya un intercambio físico, entre otras cosas? Porque nos incomoda hablar. A las personas y a nuestro cerebro obviamente le incomodan muchas cosas, ya lo hemos hablado en distintas ocasiones y que sabes que es un tema que me gusta mucho hablar de nuestro cerebro. A nuestro cerebro no le gusta la incomodidad. ¿Y qué supone una conversación? Una incomodidad. Las personas prefieren guardar silencio y continuar con la dinámica y la ansiedad que les causa esa dinámica antes de preferir hablarlo. ¿Por qué? Porque les da un chorro de pánico, les da miedo y siempre están con, es que no puedo. No, 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 es que sí pueden, pero en realidad no lo quieren hacer, porque de poder nadie se los impide. No creo que haya un poder humano como alguna demanda o algo de por medio legal o algo que ponga en riesgo la vida de otra persona como para no poder hablar del tema. De ahí en más son excusas para no tocar el tema. Y yo sé que no es fácil, obviamente yo también he estado en esas situaciones en las cuales no ha sido sencillo hablar de ese tema, pero me da más miedo estar en una relación, en una convivencia en donde no estamos en común acuerdo, en donde no estamos siguiendo lo mismo y en donde no, pues no tenemos esa conversación incómoda para aclarar las cosas. Para mí, para mí, Luisa, sí es muy importante tener este tipo de conversaciones
porque a mí me da claridad. Yo soy una persona ansiosa, 1000% ansiosa. Yo no puedo decir que desquicio, pero sí me causa mucha incomodidad no tener claridad en varias cosas. Me causa mucha incomodidad el no tener claridad en la convivencia con las personas, el saber cómo llevarme, el saber qué sí hacer, qué no hacer, cómo hablarle, cómo dirigirme, en qué, o sea, vaya, qué dinámica tenemos, ¿no? Yo sí prefiero tomarme esos 5 minutos de incomodidad antes de seguir con una charla o una relación que ni siquiera existe o que solamente existe en mi cabeza. Y es aquí donde también, pues, hay un punto a favor de por qué tenemos que hablar con los casi algo, casi nada. Porque si seguimos avanzando en este tipo de relaciones, obviamente vamos a empezar a crear sentimientos, vamos a empezar a desarrollar sentimientos y a tomarnos privilegios o permisos que no nos corresponden y que cuando nos ponen en nuestro lugar o nos dicen no te corresponde porque no somos nada, es cuando les da el golpe de realidad, empiezan los problemas y empieza a haber una bola de nieve creciente de no somos nada, no te permito, no eres, no esto, no lo otro, para terminar quedando muy mal con la otra persona y pues obviamente terminar con el corazón roto. Porque entonces, es ahí donde está mi insistencia de que hay que hablar con los casi algo y casi nada, porque si no llegamos a este punto, obviamente es inevitable no terminar con el corazón roto, por supuesto. Eso ya lo hemos hablado una infinidad de veces. Pero también si queremos evitar como la molestia o que el corazón roto nos duela más de lo que debería o de que nuestro proceso de recuperación y duelo después de esa relación sea más severo, pues es por esa cuestión de que no lo hemos hablado y como no tenemos los términos y condiciones claros, pues obviamente las cosas no van a avanzar de la forma en que deberían. Y obviamente pues se va a crear incomodidad, te va a crear ansiedad, te va a crear preocupación, te va a crear psicosis, te va a crear nerviosismo y pues de ahí ya derivan en enfermedades físicas porque muchas personas somatizamos nuestras emociones a través del cuerpo, a través de enfermedades que no deberíamos. Y es que más aparte de también haber convivencia como de una relación, es decir, citas, regalos, cortejo, entre otras cosas, te aseguro que también puede haber intimidad. Cuando hay intimidad de por medio, pues obviamente la situación se vuelve un poquito más comprometedora. ¿En qué situación? Porque ya entregamos algo más allá que solamente nuestro corazón y nuestra alma. También estamos entregando nuestro cuerpo. Y obviamente, pues hay personas que sí respetan mucho la parte de su cuerpo y pues este tipo de situaciones les incomoda mucho porque pues no hay un límite o se sobrepasó aquello que nosotros creíamos sagrado. El cuerpo para muchas personas, el hecho de tener relaciones sexuales para muchas personas es algo muy sagrado y es algo que se les respeta, pero también algo que debemos de tener en cuenta y de por medio cuando no estamos aclarando estas situaciones. Y con todo esto se convierte en una situationship, o sea, en un estamos viendo qué pedo. Para muchas personas, pues sí les parece y les agrada este tipo de dinámicas, por supuesto, quedarse en una situationship está muy padre y muy válido para algunos, pero para otros no, como tal en ningún lado, ni tampoco psicológica. Solamente se dice en el mundo vasto del Internet y de las relaciones que una situationship es pues aquella dinámica que tienen dos personas en la cual ya hay una implicación romántica, pero sin darle una etiqueta. Ya hablamos anteriormente en minutos anteriores de pues qué puede implicar, ¿no? Convivencias, que te agarren de la mano, besos, caricias, incluso actividad sexual. Entonces, el hecho de estar en una situationship no. Aquí es algo un poquito polémico, porque puede ser que no dé espacio a que la otra persona te sea infiel, pero también esto da espacio a que como no hay una etiqueta, pues obviamente alguna de las partes va a empezar a tener actitudes o actividades fuera de esta convivencia que pueden poner pues en una situación delicada pues la convivencia de la otra relación. Puede haber cariño, compatibilidad, puede haber deseos, conexión, lo que tú quieras, pero al momento de ponerle una etiqueta es donde las cosas cambian y empiezan a tergiversarse un poquito. Muchas veces esto sucede porque hay una ausencia o hay un problema entre los acuerdos, porque puedes tener una conexión increíble con una persona, pero pues aún así no tener una relación.
Puedes dormir abrazada de cualquier persona, puedes tener una noche preciosa con una persona, puedes tener la mejor cita del mundo, pero aún así sigue siendo una situationship. No hay un compromiso de por medio, no hay algo de por medio que te avale de que esa relación es muy tuya, muy propia. Entonces, no son pareja, pero tampoco son amigos. Están en un limbo en el cual ninguna de las dos partes está dispuesto a ceder o a hacer algo para que cambie. Y es que a lo mejor no tienen los mismos planes a futuro, no tienen las mismas ideas, no comparten los mismos lineamientos o valores o lo que tú quieras y por lo tanto no quieren etiquetas. Pero aquí va la pregunta más difícil. ¿Qué significa entonces todo esto? Cuando una relación te orilla a estar dando interpretaciones de manera constante de lo que son, de cómo comportarse y de todo eso, entonces comienza a exigirte demasiada energía y empiezas a ponerte en una posición de nada. O sea, eres nada. Al final de cuentas viene siendo nada en la vida de esa persona o de la otra persona, porque ya no solamente estás viviendo una relación, sino que también ya estás tratando de descifrarla, ya estás tratando de sacarle un nombre, una forma de convivir, una forma de ser, una forma de actuar, de por qué no te busca, de por qué no te habla, por qué no te contacta, por qué no te lleva, por qué no te invitó, por qué no te tomó en cuenta, por qué no te hizo parte de sus prioridades. La conexión y el compromiso no son la misma cosa. Puedes conectar perfectamente con una persona, pero esto no asegura un tipo de relación. Pueden incluso alguna de las partes caer a la interpretación de que solamente son una amistad, que tienen una conexión sexual o una conexión física más allá de lo establecido normal para ser una amistad, pero no hay un compromiso porque son dos cosas totalmente diferentes. Y es que aquí es donde entra también de que alguna de las partes puede no sentir el mismo nivel de afecto que la otra. La otra parte puede sentir enamoramiento, un amor profundo, mientras que la otra de las partes solamente puede sentir gusto. Y es aquí donde también entra el choque de ideas, porque pues obviamente como no es lo mismo, alguna de las partes va a salir lastimado o va a salir herido porque nunca se habló de esta situación. Nunca se vio en qué situación estaban y continuaban con esa dinámica. Una dinámica que a alguna de las partes obviamente le hizo daño o le hizo algún mal o incluso puede comprometer el nivel de relación que tienen antes de que se llegue a resquebrajar. Ahora, ya saben que al cerebro, ya se los dije, no le gusta la incertidumbre y no es porque haya muchas opciones en estas situaciones o en estas situationships, no, sino porque o es una cosa o es la otra. Y como no tenemos algo claro, el cerebro entra en un nivel de incertidumbre muy, muy grande, a niveles que pueden llegar a causar ansiedad a algunas de las personas o incluso que les pueda llegar a limitar sus actividades porque pues la ansiedad pega a diferentes niveles, ¿no? También se responde muchísimo a la anticipación de recompensa, que es algo muy sencillo, cuando se sabe exactamente qué va a pasar, pero el nivel de expectativa es relativamente ya establecido o es algo que tú ya imaginaste y que estás diciendo de que sí, así va a ser. Entonces el situationship está de esa manera. Tú puedes estar en la expectativa de que posiblemente me escriba, posiblemente me diga esto y a lo mejor hoy nos vemos, a lo mejor hoy me trae un regalo, a lo mejor hoy se acuerda de mí, entre otras cosas. Y esto hace que nuestro cerebro se quede atascado ahí, que se quede atascado y que pueda convertirse, en vez de una convivencia sana, en una situación o una especie de sistema de búsqueda y alerta constante para alguna de las partes o para las dos partes. Y esto, pues, no te da una respuesta placentera, sino que más bien te produce un sistema de alerta o te despierta el sistema de alerta en tu cerebro y comienzas como a estar en cacería o, en otros casos más severos, en huida. ¿Por qué? Porque, pues, como no hay nada, solamente estás buscando de qué manera darte esa cantidad de felicidad que te daba esta persona, buscándola, causando a lo mejor inconvenientes, em, haciendo algún tipo de drama o cuando se vean, pues, que haya problemas, esto para que tu dopamina se eleve y tú digas: "Ah, ya recibí mi dosis de dopamina, ya puedo decir que esta relación me está dando lo que me está dando", pero, pues, no es nada en absolutamente sano en ningún nivel, porque no estás obteniendo absolutamente nada de la persona, nada bueno, por así decirlo, sino más bien muchas cosas que no son favorables. Y no es porque sea necesariamente que estés enganchada a la persona,
sino porque estás enganchada a la expectativa de lo que podría hacer con esa persona. Entonces, por eso le buscas, por eso estás en alerta, por eso siempre la haces de pedo, por eso, cuando estás aburrido, aburrida, vas y le buscas, por eso cuando quieres como entretenerte o quieres saber si está algo seguro, pues le buscas a la persona o te buscan. No es porque haya realmente algo de por medio si no se ha hablado. Uf. Y es que también hay que saber diferenciar que la intensidad no significa intimidad como tal. Puedes sentir muchísimo, pero también puedes tener muy poca seguridad. Y esto se ve muy reflejado en los one night only, que pues por una noche son todo y al final no son nada. Va a haber muchísima intensidad, pasión en lo que quieras en esa relación de una noche, pero al día siguiente ya no son absolutamente nada, porque no hay compatibilidad, no hay ningún tipo de compromiso y no hay ningún tipo de acuerdo entre ambas partes más que el de solamente tener placer por una noche. Y es que no estoy dejando solamente de lado la responsabilidad de un solo lado, sino que también viene del otro lado. Hablé primero desde la parte de la persona que es a quien buscan cuando solamente quieren algo o solamente están esperando a que esté la otra persona disponible para ponerle atención o que les ponga atención, entre otras cosas. Pero ¿qué pasa del otro lado con la otra persona que solamente está buscando cuando está aburrido, cuando necesita placer o cuando necesita un poco de diversión y busca a una persona? Pues para empezar está muy mal. Desde mi perspectiva, desde mi pensamiento, yo digo que está muy mal. Y lo digo porque ya he estado en esa posición, una posición que no es nada cómoda ni tampoco nada placentera, porque siempre estás a la expectativa de la otra persona. Se pone la otra persona a merced de ti, que le buscas para ver en qué momento le hablas, en qué momento le concedes un minuto, en qué momento le concedes un poco de conversación, tal vez incluso de que se vean, una cita, lo que sea. Y tú como persona que hace esto de buscar a la otra solamente para un ratito, solamente consigues lo que quieres y te vas. ¿Por qué lo haces? Hay muchísimos factores. Para empezar, es algo de un tema de introspección que tú deberías de hacer, pero dentro de las más comunes que se llegan a ver en este tipo de situaciones es el miedo a la soledad, es el miedo a quedarse solo, es el miedo al compromiso y miedo a todo lo que implica tener una relación y también el miedo a que te quiten tu libertad. Y esto se da muchísimo, bueno, lo vemos reflejado más en hombres, pero también las mujeres tienen ese problema. Al momento de que su libertad se ve comprometida, muchas personas, muchas hombres y mujeres suelen hacer este tipo de cosas de solamente buscar a una persona en ciertos momentos, pues para evitar ese pensamiento de soledad, ese sentimiento de soledad y ya después recomponerse y seguir la vida como si nada. Pero Luisa, ¿por qué lo hacen? Por esa cuestión de que posiblemente se sienten solos y que solamente buscan compañía un rato, de que solamente quieren asegurar de que tienen a alguien para cuando quieran un poco de diversión, un poco de placer. O también pues solamente por estar, ¿no? Por decir que tienen a alguien, pero en realidad no hay nada. Si tú eres de alguna de estas 2 partes, creo que este episodio es perfecto para que te pongas a pensar si debes de continuar así, si quieres continuar de esa manera, o bien puedes ya cortar el círculo vicioso, ansioso que se crea con este tipo de relaciones. ¿Sabes por qué? Porque quiero que empieces a verlo desde un punto de vista en el cual estás cuestionando tu valor en este tipo de dinámicas, si necesitas que alguien te refuerce que le gustas o si necesitas que te refuercen que te estén buscando y que te den migajas, esto es algo que tú deberías de estar como pensando, priorizando, viendo cómo es esta dinámica y si estás dispuesto a seguir poniendo tu valor como persona en este tipo de situaciones. ¿Vales tan poco para que recibas migajas o necesitas saber qué tanto vales como para estar buscando validación momentánea? Y necesito que lo pienses bien, que te sientes a pensarlo. No en un punto de vista de que te esté regañando, por supuesto que no, pero sí en un punto en el que te pongas a reflexionar. ¿Te gustaría que a ti te hicieran eso? Si tú ya lo viviste, ¿por qué estás permitiendo vivirlo de nuevo? Si tú eres quien lo está haciendo, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, quiero que haya empatía de por medio para que empieces a ver de si sería justo o no que este tipo de dinámicas continuaran. No porque sea muy, ay, muy hipersensible y todo lo que quieran, no, pues simplemente porque yo soy una persona muy empática y
ya haberlo vivido, de ser la persona a la que solamente buscan por un momento, pues obviamente sí me hizo pensar de que no estoy dándome mi propio lugar, estoy permitiendo que se crucen mis límites y también estoy poniendo mi valor como persona en duda porque estoy permitiendo este tipo de situaciones cuando yo sé que no las merezco o que no quiero vivirlas porque no van dentro de lo que yo quiero vivir o de lo que yo quiero experimentar en esta vida, obviamente. Y es que vas a decir: "Ay, para ti suena súper fácil porque tú vas a terapia y tú lo trabajas". A lo mejor sí, a lo mejor no. Desde mi punto de vista, creo que todas las personas pueden ponerse en esa posición de cuestionarse de por qué lo están permitiendo o por qué lo están haciendo. Esto es un trabajo, como ya te dije al principio, de mucha introspección a tu persona, de mucho pensar, de ver qué sí te encaja contigo, qué no te encaja y en qué puedes mejorar para evitar este tipo de cosas. Lo que sí quiero recordarte es que tu valor como persona no depende de lo que otra persona vea, sino del valor que tú le estés dando a tu mismo ser, porque no necesitas que alguien más lo valide si tú lo estás validando, y no necesitas migajas de atención cuando tú puedes tener toda la atención de ti misma y de otras personas a plenitud sin que te den migajas. Y más allá de preguntarte qué necesita la otra persona, de cómo se siente la otra persona, deberías empezar a ver primero cómo te sientes tú, qué necesitas tú como persona. ¿Qué te hace, falta? ¿Qué necesitas para poder salir de esa situación o que ya no se vuelva a repetir? También, aunque parezca incómodo, que también tengas esta conversación con esa persona. ¿Cómo vas a permitir que se siga repitiendo? ¿Quieres continuar de esa manera? Bajo tu propio riesgo, sin que haya queja de por medio porque tú lo decidiste. Pero si estás decidiendo que cambie, entonces está la oportunidad y la ventana de que cambie esta situación para estar evitando un final mucho más catastrófico de lo que ya era. También otro tip que te puedo dar es que deja de negociar, y esto le pasa mucho a las mujeres, deja de negociar con el potencial. Yo le digo a algunas de mis amistades, las personas son amigos, amigas, no esposas o maridos, hasta que no se hable el tema, hasta que no haya un compromiso de por medio. Si no son nada, no tienes por qué comprometerte a nada ni actuar como tal. Entonces, deja de estar negociando con que tiene potencial y por eso sigo ahí, no, porque el potencial velo en ti, no en la otra persona. Si tú tienes potencial para una relación y ves que ahí no se está aprovechando, entonces busca en otro lado donde sí te puedan aprovechar todo ese potencial, donde tú puedas dar todo ese potencial para que otra persona sepa cómo es que tú amas y que tú también aprendas a cómo es que tú amas, qué tipo de afecto tienes, cómo lo demuestras, cómo te gusta ser querido o querida o cómo te gusta hacerte sentir y hacer sentir a la otra parte. Entonces, más allá de ver el potencial a la otra persona, ve tu potencial en ti. La otra persona tiene que vérselo en sí mismo para que también sepan qué ofrecer y qué van a llevar a la mesa. Y obviamente que hagan el duelo. Aunque duela el hecho de que si lo tienes que bloquear, bloquéalo, si le tienes que dejar de hablar, déjale de hablar, pero también sé consciente y sé congruente. Hemos hablado mucho de la congruencia aquí en este podcast, entonces te invito a que lo vuelvas a hacer. Si dices que ya no quieres esa situación, entonces tienes que ser congruente con la acción de que ya no debes de ser partícipe de esa interacción. Debes de poner un alto. Y si vuelves con la excusa de que es que no puedo, sí puedes, pero no quieres. Es que no me siento listo, lista, te lo he dicho muchas veces, el hecho de sentirse lista es una decisión, no un sentimiento. Si es que a mí no me vengas con tus excusas de que no puedo, no me siento lista, porque estas dos, ya. O sea, ya no hay excusa, ya no hay algo que te tope, nadie te lo impide. Solo tú como persona eres quien se pone el tope, eres quien se pone el límite y hasta ahí. Si tú quieres seguir en esa dinámica porque no puedes, porque no quieres, atórale, amárrate los pantalones y deja de quejarte porque tú mismo elegiste esa dinámica y la sigues eligiendo hasta que tú quieras o hasta que alguna de las dos partes se canse y posiblemente la otra parte se canse primero y las cosas resulten mucho peor de lo que deberían de haber sucedido en un principio, de que pudieron haber llegado a un acuerdo y que las cosas terminaran en sana paz. Pero bueno, bajo tu responsabilidad. Y obviamente, pues que no tienes que convertir tu dolor en una lección. No todo es una lección, no todo es como debí aprender esto. A lo mejor no hay un aprendizaje, a lo mejor no hay algo que motive a que lo haya. Simplemente vive tu duelo, vive el proceso. Sé que duele, somos humanos, tenemos que vivir el dolor, pero también tenemos la opción de seguir adelante aún con todo y el dolor. Y después, cuando volteemos atrás para ver nuestra versión que dejamos atrás, vamos a ver las cosas totalmente diferentes a las que ya lo veíamos. Entonces, después de este choro, de esta plática mientras me arreglaba, que acabé súper rápido,
Espero que te haya quedado muy claro, espero que hayas tenido la confianza de escucharlo y de que también se lo pases a alguien más para que escuche este tema, porque creo que ya no estamos en edad de seguir jugando con los sentimientos de las personas simplemente por placer propio y por nuestros propios miedos a hacerle daño a otros. Pero bueno, si te gustó este episodio, no se te olvide darle like, calificarlo, compartirlo y que me dejes en comentarios, que también me digas por mensaje o por donde tú quieras, qué te pareció, qué agregarías, qué quitarías, si tú has vivido una situación así, qué aprendiste, qué no aprendiste o que de plano dices, ahí queda, ay, me gustaría escucharte, me gustaría leerte. No se te olvide seguirme en todas mis redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Spotify y pues también en mi Insta personal. Entonces, por ahí nos estamos viendo. Te mando abracitos de agradecimiento, corazoncitos de apreciación y nos vemos en un siguiente episodio. Bye.